Joachim von Ribbentrop, el vendedor que vendió el mundo. Nuremberg, 16 de octubre de 1946. Son la 1:14 de la madrugada. En el pasillo que conduce al patíbulo, los pasos de Joachim von Ribbentrop resuenan con una regularidad casi mecánica. No hay temblor en sus piernas, no hay lágrimas en sus ojos, solo esa rigidez característica, esa postura erguida que mantuvo durante toda su vida, como si cada momento fuera una fotografía oficial. El capellán protestante camina a su lado, susurrando palabras de consuelo que Ribbentrop no parece escuchar. Sus labios se mueven ligeramente, pero no en oración. Está ensayando. Incluso ahora, a minutos de su muerte, está ensayando las palabras perfectas para su último acto. Sube los 13 escalones sin ayuda. Rechaza la capucha negra con un gesto seco de la mano, mira directamente a los testigos, y por primera vez en meses su voz suena clara y firme. Dios proteja a Alemania. Dios tenga piedad de mi alma. Mi último deseo es que se preserve la unidad de Alemania y que se llegue a un entendimiento entre Oriente y Occidente. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una disculpa, ni siquiera el reconocimiento de que acababa de ser condenado por crímenes que llevaron a la muerte a millones de personas. Hasta el último segundo, Joachim von Ribbentrop interpretó su papel. La trampa se abre, el cuerpo cae. El vendedor de champán que se convirtió en ministro de Exteriores del Tercer Reich muere como vivió, actuando. Pero aquí está la pregunta que debería quitarnos el sueño. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre este hombre es una mentira? ¿Y si la mayor actuación de Ribbentrop no fue su muerte, sino convencer al mundo de que era un bufón incompetente, cuando en realidad fue uno de los arquitectos más calculadores del desastre? En 1990, cuando los archivos soviéticos comenzaron a desclasificarse, los historiadores encontraron algo inquietante. Los informes de inteligencia del NKVD sobre Ribbentrop no describían al adulador torpe que sus propios colegas nazis ridiculizaban. Describían a un manipulador de primer nivel, a un hombre que había jugado simultáneamente a Stalin, Churchill, Mussolini y su propio Führer, con una habilidad que todavía nos hace preguntarnos cuántas de las decisiones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial fueron realmente suyas. Los documentos británicos desclasificados en el 2003 revelaron algo aún más perturbador. Durante su tiempo como embajador en Londres, Ribbentrop no enviaba informes honestos a Berlín. Creaba ficciones cuidadosamente construidas, diseñadas para empujar a Hitler exactamente en la dirección que él quería. No estaba ejecutando la política exterior nazi, la estaba escribiendo. Y quizás lo más escalofriante, los diarios personales que su familia mantuvo ocultos durante décadas muestran a un hombre perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. No era un fanático ciego, no era un simple seguidor de órdenes. Era algo mucho más peligroso. Un hombre inteligente, profundamente inseguro, sin escrúpulos morales, que encontró en el nazismo el vehículo perfecto para una ambición que no conocía límites. Esta es la historia del diplomático de porcelana, del hombre que convenció a medio mundo de que era un tonto mientras los conducía al abismo, del vendedor que aprendió que las mentiras más creíbles son aquellas que la gente quiere creer, y del arquitecto que construyó puentes hacia la catástrofe con tanta elegancia que nadie notó los cimientos podridos hasta que fue demasiado tarde. Esto es Ribbentrop, y es mucho más oscuro de lo que imaginas. Capítulo 1. El vendedor de champán que se vendió a sí mismo. Wesel, Prusia, 30 de abril de 1893. Joachim Ribbentrop nace en una familia de clase media acomodada. No aristócratas, no industriales magnates. Comerciantes respetables, sí.
pero firmemente anclados en esa zona intermedia de la sociedad alemana donde las apariencias lo son todo, y la ansiedad por el estatus es una religión no declarada. Su padre es oficial del ejército, pero de los de carrera modesta. Su madre proviene de una familia de comerciantes de vino. Hay dinero suficiente para una educación decente, para ropa apropiada, para mantener las formas. Pero no hay título nobiliario, no hay castillo ancestral, no hay Bonn delante del apellido. Y para el joven Joachim, esto es una herida abierta que nunca sanará. Los registros escolares de su adolescencia pintan el retrato de un estudiante mediocre, académicamente, pero extraordinariamente consciente de las jerarquías sociales. Sus compañeros lo recuerdan como alguien que cambiaba su comportamiento dependiendo de con quién hablaba. Con los hijos de familias aristocráticas era deferente hasta el servilismo, con los de clase inferior distante hasta el desprecio, un camaleón social en formación. En 1910, a los 17 años, toma una decisión que definirá su carácter. Abandona Alemania. No por idealismo, no por aventura, sino porque en Canadá nadie conoce su origen. En Canadá puede reinventarse. Pasa 4 años en Quebec y Ottawa, trabajando inicialmente en la construcción del ferrocarril, luego como empleado en el Banco de Montreal. Los testimonios de esta época son fascinantes. Sus colegas canadienses lo describen como encantador cuando quería algo y frío como el hielo cuando ya no lo necesitabas. Aprendió inglés con fluidez perfecta, aprendió francés funcional, pero sobre todo, aprendió algo que un vendedor de champán necesita dominar: cómo leer a las personas. Un antiguo supervisor del banco escribió años después: Ribbentrop tenía un talento inquietante para saber exactamente qué querías escuchar. No necesitabas decírselo, él lo intuía, y entonces se convertía en el hombre que podía dártelo. Estalla la Primera Guerra Mundial. Ribbentrop regresa a Alemania, no por patriotismo ardiente, sino porque la guerra ofrece algo que el comercio bancario no puede: la posibilidad de distinción, de medallas, de historias que contar. Se alista inmediatamente. Su servicio militar es competente pero no heroico. Sirve en el frente oriental. Luego es transferido al servicio de inteligencia militar en Turquía. Alcanza el rango de teniente primero. Recibe la Cruz de Hierro de segunda clase, una condecoración común que se otorgaba generosamente. Nada extraordinario, nada que justifique las historias que contará después sobre su distinguido servicio en combate. Pero aquí ocurre algo crucial. En Constantinopla, trabajando en inteligencia militar, Ribbentrop descubre su verdadero talento. No es el combate, no es el valor físico, es la capacidad de moverse entre diferentes mundos, de hablar el lenguaje de diplomáticos otomanos, oficiales alemanes y agentes aliados con igual facilidad. Es la habilidad de presentar información de manera que quien la reciba piense que él llegó a sus propias conclusiones. Es el arte del engaño sofisticado. La guerra termina. Alemania está destrozada. La inflación devora los ahorros. El imperio se ha derrumbado. Pero para hombres como Ribbentrop, el caos es oportunidad. En 1920 se casa con Anna Elisabeth Henkel, hija de uno de los mayores productores de vino espumoso de Alemania. No es un matrimonio de pasión romántica, es una fusión empresarial. Ribbentrop aporta encanto, conexiones militares y una ambición voraz. Los Henkel aportan dinero, prestigio comercial y acceso a la alta sociedad. Funciona. Para 1925, Ribbentrop es socio en el negocio familiar de importación de vinos y licores. Viaja constantemente entre Berlín, París, Londres. Habla 4 idiomas. Conoce a banqueros, aristócratas, industriales.
se mueve con soltura en salones donde la mayoría de los alemanes de clase media ni siquiera serían admitidos. Pero todavía falta algo. Todavía no hay Bonn. En 1925, a los 32 años, Joachim Ribbentrop hace algo que revela la profundidad de su obsesión con el estatus. Convence a una tía lejana, casada con un noble empobrecido, de adoptarlo formalmente. El proceso es técnicamente legal, pero socialmente grotesco. Un hombre de 32 años, casado, con hijos, siendo adoptado por el único propósito de añadir von a su apellido. Sus colegas en el comercio del vino lo consideran ridículo. La verdadera aristocracia lo ve como una farsa transparente. Pero Ribbentrop no se inmuta. Ahora es Joachim von Ribbentrop. Los documentos oficiales lo confirman. Y si algunos se ríen a sus espaldas, que se rían. Él tiene el título. Este episodio es crucial para entender todo lo que vendrá después, porque revela algo fundamental sobre la psicología de Ribbentrop. Está dispuesto a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por avanzar socialmente. La vergüenza no existe para él. La autenticidad no le importa. Solo importa la apariencia de legitimidad. Y si estás dispuesto a falsificar tu propia nobleza, ¿qué no estarás dispuesto a falsificar? Los años 20 son prósperos para el ahora Joachim von Ribbentrop. Su negocio florece. Su casa, en Berlín-Dahlem, se convierte en punto de encuentro para diplomáticos extranjeros, empresarios y esa clase de personas que están cerca del poder sin ostentarlo directamente. Organiza cenas elegantes, sirve los mejores vinos, y siempre, siempre está escuchando, observando, calculando. Un diplomático francés que asistió regularmente a estas cenas escribió en sus memorias: Ribbentrop era el anfitrión perfecto. Recordaba tus preferencias de comida, los nombres de tus hijos, la fecha de tu último ascenso. Pero había algo desconcertante en su atención. No sentías que le importaras, sentías que estabas siendo catalogado. En 1928, durante un viaje de negocios a Londres, Ribbentrop conoce a varios miembros prominentes del partido nazi que también están en la ciudad. La reunión es casual, pero Ribbentrop, siempre atento a las tendencias, nota algo. Estos hombres hablan con la confianza de quienes creen que su momento está llegando. No se afilia al partido inmediatamente. Eso sería precipitado. En vez de eso, comienza a asistir a algunos eventos, a hacer donaciones modestas, a cultivar contactos. Está evaluando. Como un vendedor experto, está determinando si este producto tiene futuro de mercado. Para 1930, con Alemania hundiéndose en la crisis económica y el partido nazi ganando escaños en el Reichstag, Ribbentrop toma su decisión, pero la ejecuta con una astucia característica. No se une como un seguidor más, no asiste a mítines gritando consignas. En vez de eso, ofrece algo que el partido necesita desesperadamente: acceso a la alta sociedad. Pone su casa a disposición para reuniones discretas entre líderes nazis y empresarios cautelosos. Organiza encuentros donde Hitler puede conocer a banqueros e industriales en un entorno respetable. Actúa como traductor, como intermediario, como el puente entre el movimiento de masas vulgar y el dinero refinado que lo mira con recelo pero creciente interés. Hitler lo nota, y Hitler, que él mismo está obsesionado con ser aceptado por las clases que lo despreciaron en su juventud, ve en Ribbentrop algo útil, un hombre que puede moverse en mundos a los que el Führer aspira, pero en los que nunca será completamente aceptado. En agosto de 1932, Ribbentrop se afilia formalmente al partido nazi. No es coincidencia que sea apenas 4 meses antes de que Hitler sea nombrado canciller. Ribbentrop ha calculado el momento exacto.
lo suficientemente temprano para reclamar antigüedad, lo suficientemente tarde para evitar los años de lucha en las calles. Es el acto de un oportunista supremo. Pero aquí está lo que los historiadores pasaron por alto durante décadas. Ribbentrop no simplemente se unió al partido. Desde el primer momento comenzó a construir su propio centro de poder paralelo. Mientras otros miembros del partido buscaban posiciones dentro de las estructuras existentes, Ribbentrop creó la Dienststelle Ribbentrop, la oficina Ribbentrop. Oficialmente, era simplemente una agencia de asesoramiento sobre asuntos exteriores. En realidad, era un ministerio de relaciones exteriores alternativo, operando directamente bajo la autoridad de Hitler y compitiendo con el ministerio oficial dirigido por el conservador Konstantin von Neurath. La estrategia era brillante en su audacia. Ribbentrop no peleó por posiciones en las estructuras existentes. Creó su propia estructura y luego la hizo indispensable. Reclutó a jóvenes ambiciosos, muchos de ellos de familias aristocráticas reales, que veían en el nazismo el camino de regreso al poder que la República de Weimar les había quitado. Les ofreció acceso directo a Hitler, salarios generosos pagados parcialmente de su propio bolsillo, y la emoción de estar en el centro de la acción. Para 1934, la Dienststelle Ribbentrop tenía agentes en Londres, París, Roma, Tokio. Producía informes de inteligencia, negociaba acuerdos informales, y todo esto sin tener ninguna posición oficial en el gobierno alemán. Era gobierno en la sombra practicado a la perfección. Los diplomáticos de carrera lo odiaban. El ministro de Exteriores oficial, von Neurath, lo consideraba un advenedizo peligroso. Pero Hitler estaba fascinado. Aquí había un hombre que conseguía resultados sin preocuparse por las reglas, sin el lastre de las convenciones diplomáticas tradicionales, sin el conservadurismo cauteloso del cuerpo diplomático profesional. Y Ribbentrop entendió algo que muchos otros nazis no captaron. Hitler no quería subordinados que simplemente ejecutaran órdenes. Quería subordinados que anticiparan sus deseos, que convirtieran sus vagas ideas en políticas concretas, que le dieran la cobertura de «solo seguí los consejos de mis expertos», cuando las cosas salieran mal. Ribbentrop se convirtió en maestro de este arte. Estudiaba obsesivamente los estados de ánimo de Hitler. Memorizaba sus frases favoritas. Cuando presentaba una idea, la enmarcaba como si fuera una extensión lógica de algo que Hitler había dicho semanas antes. Hacía que el Führer sintiera que cada decisión era suya, cuando en realidad Ribbentrop había estado guiando sutilmente la conversación hacia esa conclusión desde el principio. Un ejemplo perfecto ocurre en 1935. Hitler está considerando cómo responder a las restricciones de Versalles sobre el rearme alemán. Los militares quieren simplemente ignorar el tratado y anunciar el rearme abiertamente. Los diplomáticos tradicionales abogan por negociaciones cautelosas. Ribbentrop propone una tercera vía, el acuerdo naval anglo-alemán. Alemania reconocerá la supremacía naval británica y limitará su flota a un 35% del tonelaje británico. A cambio, Gran Bretaña reconocerá implícitamente el derecho de Alemania a rearmarse, rompiendo efectivamente el Frente Común de Versalles. La propuesta es presentada a Hitler no como idea de Ribbentrop, sino como lo que los británicos podrían aceptar si lo enmarcamos correctamente. Hitler aprueba. Ribbentrop viaja a Londres. Las negociaciones son un éxito. Gran Bretaña firma. Los franceses están furiosos. El Frente de Versalles comienza a desmoronarse. Y Alemania obtiene reconocimiento internacional de su derecho al rearme naval. Ribbentrop regresa a Berlín como un héroe, pero más importante, ha demostrado algo.
que su método funciona, que la diplomacia del engaño, del halago calculado, de decirle a cada parte exactamente lo que quiere escuchar, puede producir resultados que los métodos convencionales no logran. Hitler está impresionado, tan impresionado que en agosto de 1936 toma una decisión que horrorizará al establishment diplomático alemán. Nombra a Ribbentrop embajador en Gran Bretaña. No es promoción, es una misión. Y la misión es clara: mantener a los británicos neutrales mientras Alemania se rearma y expande hacia el este. Ribbentrop acepta con la confianza del hombre que nunca ha fracasado en vender nada. Está a punto de descubrir que Londres no es Berlín y que los británicos son inmunes al tipo de halago burdo que funciona con Hitler. El fracaso que viene definirá todo lo que sigue, porque Joachim von Ribbentrop no sabe cómo manejar el rechazo. Y un hombre que no sabe manejar el rechazo, con el poder de moldear la política exterior de una potencia agresiva, es una de las cosas más peligrosas del mundo. Capítulo 2. El embajador que vendió la guerra a Londres. Octubre de 1936. Joachim von Ribbentrop llega a la embajada alemana en Carlton House Terrace, con la confianza del vendedor que siempre cierra el trato. Ha encantado a aristócratas alemanes, ha impresionado a Hitler, ha negociado el acuerdo naval que todos decían era imposible. Londres, piensa, será solo otro cliente que necesita el enfoque correcto. Se equivoca, espectacularmente. Su primera audiencia con el rey Eduardo VIII es un desastre que se volverá legendario. Cuando es presentado al monarca, Ribbentrop extiende su brazo en el saludo nazi completo, gritando «Heil Hitler» en el Palacio de Buckingham. El silencio que sigue es tan denso que los presentes lo recordarán décadas después. El rey, visiblemente incómodo, extiende su mano para un apretón convencional. Ribbentrop, dándose cuenta de su error, trata de convertir el saludo nazi en un gesto de saludo normal, resultando en un movimiento torpe que parece que está espantando una mosca. No es ignorancia. Ribbentrop conoce perfectamente el protocolo británico. Es arrogancia. La creencia de que las reglas no aplican para él, de que su encanto personal superará cualquier transgresión. La alta sociedad londinense lo detesta casi inmediatamente. Las invitaciones a cenas que esperaba recibir nunca llegan. Los clubes privados a los que solicita membresía lo rechazan con cortesía gélida. Las grandes familias aristocráticas que pensaba cultivar lo evitan. Lady Diana Cooper, una de las figuras más prominentes de la sociedad londinense, escribe en su diario: «El embajador alemán es absolutamente imposible. Tiene esa peculiar combinación de servilismo y arrogancia que solo ciertos comerciantes alemanes logran. Habla incesantemente sobre sí mismo, interrumpe constantemente y parece genuinamente convencido de que es fascinante. Pero es el establishment político donde Ribbentrop sufre su humillación más profunda. Anthony Eden, el ministro de Relaciones Exteriores británico, lo encuentra insoportable. Winston Churchill, entonces todavía en el desierto político, asiste a una cena con Ribbentrop y luego comenta: «Conocí al hombre más peligroso de Europa, no porque sea inteligente, sino porque es estúpido y no lo sabe». Ribbentrop intenta su técnica habitual: halago elaborado, promesas vagas, la sugerencia de que Alemania y Gran Bretaña son aliados naturales contra el bolchevismo. Funciona con algunos. Un sector de la aristocracia británica, aterrorizado por la Unión Soviética, está dispuesto a escuchar. El grupo de Cliveden, liderado por Lady Astor, coquetea con la idea de apaciguamiento, pero los profesionales, los hombres que realmente toman las decisiones, ven a través de él.
El servicio de inteligencia británico intercepta y descifra sus comunicaciones con Berlín. Descubren algo fascinante. Ribbentrop no está informando honestamente sobre lo que escucha en Londres. Está fabricando. Un ejemplo concreto. En marzo de 1937, después de una conversación tensa con Eden, donde el ministro británico dejó absolutamente claro que Gran Bretaña no toleraría más violaciones de tratados internacionales, Ribbentrop envía un telegrama a Hitler describiendo la reunión como extremadamente cordial y reportando que Eden sugirió que ciertos reajustes territoriales en Europa Central podrían no ser inaceptables para Londres. Eden nunca dijo nada remotamente parecido. Ribbentrop simplemente inventó la conversación que quería haber tenido. ¿Por qué? Porque Ribbentrop ha desarrollado una teoría, y como muchos hombres mediocres con una teoría, está dispuesto a ignorar cualquier evidencia que la contradiga. Su teoría es esta: los británicos son cobardes, están en declive imperial, no lucharán, solo necesitan la excusa apropiada para ceder. Esta teoría no viene de análisis cuidadoso, viene de resentimiento personal. Ribbentrop ha sido rechazado por la sociedad londinense, y su ego no puede aceptar que el rechazo sea personal. Debe ser que los británicos como nación son decadentes, afeminados, demasiado débiles para apreciar la fortaleza alemana. Es una peligrosa mezcla de análisis político y terapia psicológica personal. Para finales de 1937, Ribbentrop es efectivamente persona non grata en los círculos que importan. Su único acceso real es a ese sector de la aristocracia que está dispuesto a considerar apaciguamiento de todos modos. Pero en sus informes a Hitler, esto se convierte en amplios sectores de la élite británica apoyan la colaboración con Alemania. Hay un momento que captura perfectamente la desconexión entre la realidad y los informes de Ribbentrop. En noviembre de 1937, Lord Halifax visita Alemania y se reúne con Hitler. La reunión es tensa. Halifax deja claro que hay límites absolutos a lo que Gran Bretaña tolerará. Ribbentrop, que está presente, interpreta cada pausa, cada frase diplomática cortés, como evidencia de debilidad británica. Cuando Halifax dice «debemos considerar todos los ángulos», Ribbentrop escucha «estamos dispuestos a ceder». Cuando Halifax menciona la importancia de procedimientos ordenados, Ribbentrop traduce esto como «no nos importa qué hagas mientras mantengas las apariencias», y reporta exactamente eso a Hitler. Hitler, que quiere creer que los británicos no pelearán, acepta estos informes con entusiasmo. Después de todo, Ribbentrop es su experto en asuntos británicos. Ribbentrop habla perfecto inglés. Ribbentrop ha vivido en Londres. Ribbentrop debe saber de qué habla. Es un círculo vicioso perfecto. Ribbentrop dice lo que Hitler quiere escuchar. Hitler recompensa a Ribbentrop con más confianza. Ribbentrop dobla la apuesta en sus interpretaciones fantásticas. En febrero de 1938, Hitler toma una decisión que sorprende al mundo diplomático. Destituye a Konstantin von Neurath como ministro de Relaciones Exteriores y nombra a Ribbentrop en su lugar. El establishment diplomático alemán está horrorizado. Von Neurath era un profesional, un aristócrata real, un hombre con décadas de experiencia. Ribbentrop es un vendedor de vinos con un título comprado y 2 años de experiencia diplomática desastrosa. Pero Hitler no quiere experiencia, quiere lealtad, y quiere a alguien que le diga que sus planes expansionistas no provocarán una guerra con Occidente. Ribbentrop regresa a Berlín en marzo de 1938, exactamente a tiempo para el Anschluss, la anexión de Austria. Los británicos protestan formalmente, pero no hacen nada.
Ribbentrop dice, lo ven, no lucharán. La evidencia contradictoria, que los británicos están comenzando un programa de rearme serio, es ignorada. 6 meses después, viene la crisis de los Sudetes. Hitler exige que Checoslovaquia ceda los territorios de habla alemana. La guerra parece inevitable. Y entonces ocurre Múnich. Neville Chamberlain viaja a Alemania. Negocia directamente con Hitler. Francia e Italia participan. Y Checoslovaquia es efectivamente desmembrada sin un solo disparo. Para Ribbentrop, Múnich es la vindicación final de su teoría. Lo ven, le dice a Hitler. Les dije que los británicos son cobardes. Chamberlain vino aquí como un mendigo. Le dimos órdenes y las aceptó. No es así como el resto del mundo ve Múnich. El resto del mundo ve un último intento desesperado de evitar la guerra, un sacrificio doloroso que compró tiempo para el rearme. Pero Ribbentrop ve solo confirmación de sus prejuicios, y ahora, como ministro de Relaciones Exteriores, está en posición de convertir esos prejuicios en política. Su primer gran acto es algo que sacude los cimientos de la política europea, el pacto nazi-soviético. La historia convencional dice que el pacto Molotov-Ribbentrop fue idea de Hitler, una maniobra táctica para aislar a Polonia antes de la invasión. Pero los documentos desclasificados cuentan una historia diferente. La idea de acercarse a la Unión Soviética había estado circulando en ciertos círculos nazis desde mediados de los años 30, pero era considerada anatema ideológico. El anticomunismo era central al nazismo. Stalin era el enemigo arquetípico. ¿Cómo podría Alemania aliarse con los bolcheviques? Ribbentrop ve lo que otros no ven, una oportunidad para demostrar que es más inteligente que todos. Si puede lograr lo imposible, si puede negociar una alianza con la Unión Soviética cuando todos dicen que es impensable, su posición será inquebrantable. Comienza a sembrar la idea en conversaciones con Hitler a principios de 1939. No como una propuesta directa, eso sería demasiado crudo, sino como observaciones casuales. Los soviéticos también temen un cerco occidental. Stalin es un nacionalista ruso más que un internacionalista comunista. Los británicos y franceses nunca darán a los soviéticos lo que quieren. Hitler es escéptico al principio, pero Ribbentrop es persistente. Y tiene un as bajo la manga, información de inteligencia que muestra que las negociaciones entre los soviéticos y los anglo-franceses están estancadas. En mayo de 1939, Ribbentrop autoriza los primeros contactos exploratorios con Moscú a través del embajador soviético en Berlín. Son cautelosos, indirectos, pero reales. Los soviéticos, profundamente desconfiados de Occidente después de Múnich, están dispuestos a escuchar. Durante los meses siguientes, Ribbentrop orquesta una de las negociaciones diplomáticas más cínicas de la historia. No está guiado por ideología. No está siguiendo un plan maestro de Hitler. Está improvisando, aprovechando cada apertura, mintiendo a todas las partes simultáneamente. A los soviéticos les dice que Alemania solo quiere paz en el este. A Hitler le dice que los soviéticos están desesperados por un acuerdo y darán a Alemania todo lo que quiera. A los japoneses, aliados nominales de Alemania, no les dice nada, dejándolos completamente en la oscuridad sobre las negociaciones que traicionarán el pacto anti-Comintern. El 20 de agosto de 1939, Ribbentrop envía un telegrama urgente a Stalin. No pasa por canales diplomáticos normales. Es una comunicación directa de ministro de Relaciones Exteriores al líder soviético. El mensaje es simple. Estoy autorizado a viajar a Moscú inmediatamente para firmar un pacto de no agresión. Podemos resolver todas las cuestiones territoriales entre nosotros.
Stalin, que ha estado jugando a Alemania contra Gran Bretaña y Francia durante meses, ve la oportunidad. 2 días después, llega la respuesta: venga. Ribbentrop vuela a Moscú el 23 de agosto. Es su momento de gloria. Va a lograr lo que nadie creía posible. Las negociaciones en el Kremlin son surreales. Ribbentrop, el anticomunista fanático, está bromeando con Stalin, compartiendo chistes sobre la debilidad británica, bebiendo vodka y brindando por la amistad germano-soviética. Stalin, el revolucionario que ha dedicado su vida a combatir el fascismo, está negociando cómo dividirse Polonia con los nazis. Es un espectáculo de cinismo tan puro que los propios participantes parecen fascinados por su propia audacia. El pacto público es simple. Alemania y la Unión Soviética no se atacarán mutuamente. Pero hay un protocolo secreto, y aquí es donde Ribbentrop muestra su verdadera naturaleza. El protocolo secreto divide Europa Oriental en esferas de influencia. Polonia será partida. Los estados bálticos van a la Unión Soviética. Besarabia es territorio soviético. Alemania tiene manos libres en Polonia Occidental. Ribbentrop no simplemente negocia esto, lo embellece. Añade cláusulas que ni Stalin había pedido. Ofrece concesiones que no necesita hacer. ¿Por qué? Porque quiere que el acuerdo sea tan completo, tan impresionante, que nadie pueda negarlo. Cuando regresa a Berlín el 24 de agosto, es recibido como un héroe. Hitler está eufórico. El camino a Polonia está abierto. Los británicos y franceses han sido completamente sorprendidos. El mundo está asombrado, y Ribbentrop está embriagado con su propio éxito. Pero ha cometido un error fundamental, el mismo error que ha cometido toda su vida. Ha confundido la astucia táctica con la sabiduría estratégica. Ha vendido brillantemente a Alemania un producto que garantizará su destrucción, porque el pacto nazi-soviético no previene la guerra, la hace inevitable. Los británicos y franceses, que podrían haber seguido apaciguando si conservaban alguna duda, ahora ven claramente que Hitler no se detendrá. El pacto con Stalin no es un movimiento hacia la paz, es una preparación para la conquista. Una semana después de que Ribbentrop regrese de Moscú, las tropas alemanas invaden Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado, y Ribbentrop, el hombre que aseguró a Hitler que los británicos nunca lucharían, está completamente desconcertado. Sus informes desde Londres decían que Chamberlain era un cobarde. Sus análisis insistían en que la voluntad británica estaba rota. Su teoría completa de la política exterior se basaba en la premisa de que Occidente cedería ante la determinación alemana. Estaba equivocado, completamente, catastróficamente equivocado. Pero Ribbentrop no puede admitir el error. Su ego no lo permite. Su posición depende de ser el experto infalible en asuntos occidentales. Entonces, hace lo que hacen todos los vendedores cuando el producto falla: redobla la apuesta. En los meses siguientes, mientras la guerra falsa se arrastra en el frente occidental, Ribbentrop bombardea a Hitler con memorandos argumentando que los británicos y franceses no tienen estómago para la lucha real. Cuando lancemos nuestra ofensiva en Occidente, escribe, se colapsarán tal como lo hicieron los polacos. Sus sociedades están podridas por la democracia. No pueden competir con nuestra voluntad. Y entonces viene mayo de 1940, la Blitzkrieg en el oeste. Francia cae en 6 semanas. Los británicos son expulsados del continente en Dunkerque. Para Ribbentrop, esto es la vindicación suprema. Lo ven, le dice a cualquiera que escuche. Tenía razón sobre todo. Los occidentales son débiles. Ahora Gran Bretaña pedirá paz.
pero Gran Bretaña no pide paz. Churchill, que reemplazó a Chamberlain justo cuando la Blitzkrieg comenzó, rechaza todas las ofertas de paz alemanas. La batalla de Inglaterra comienza. Los bombarderos alemanes atacan ciudades británicas noche tras noche, y los británicos no se rinden. Ribbentrop está furioso. No puede entender por qué los británicos no actúan según su teoría. Decide que debe ser Churchill personalmente, un belicista maníaco que está engañando al pueblo británico. Si Churchill pudiera ser removido, reemplazado por alguien razonable, la paz vendría naturalmente. Comienza a explorar esquemas descabellados, contactos con aristócratas británicos pro paz, planes para apoyar un golpe contra Churchill. La idea de Rudolf Hess de volar a Escocia en mayo de 1941 para negociar paz probablemente tuvo algo de influencia de Ribbentrop, aunque después de que el plan falla espectacularmente, Ribbentrop niega cualquier conocimiento. Mientras tanto, la gran creación de Ribbentrop, el pacto nazi-soviético, está a punto de colapsar de la manera más violenta posible. Hitler ha decidido invadir la Unión Soviética. Ribbentrop se opone, no por preocupación moral, no por miedo a una guerra en dos frentes, aunque esa también es una preocupación, sino porque la Operación Barbarroja destruirá su mayor logro diplomático. El pacto con Stalin es la pluma en su gorra, es la prueba de su genio, pero sus objeciones son débiles. Ribbentrop nunca ha tenido la fuerza para desafiar realmente a Hitler, y en junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes cruzan la frontera soviética. Ribbentrop tiene la tarea de informar al embajador soviético en Berlín. Es una de las reuniones más tensas de la guerra. El embajador, Vladimir Dekhanosov, llega al ministerio creyendo que será otra consulta diplomática de rutina. Ribbentrop, visiblemente incómodo, le entrega un memorando que culpa a la Unión Soviética de preparar un ataque contra Alemania. Es pura ficción, y ambos hombres lo saben. El memorando afirma que Alemania está respondiendo a una amenaza soviética inminente. Dekhanosov lo lee, palidece y pregunta: ¿esto es guerra? Ribbentrop, que no puede mirar al embajador a los ojos, murmura: el Führer me ha instruido que le informe que las fuerzas alemanas están respondiendo a provocaciones soviéticas. Es mentira. No hubo provocaciones. La invasión es pura agresión. Dekhanosov sale de la oficina sin decir otra palabra. Ribbentrop se queda solo, sabiendo que acaba de presidir la destrucción de su mayor logro. A partir de este momento, Ribbentrop se convierte en algo diferente. Ya no es el arquitecto activo de la política exterior alemana. Se convierte en su apologista, en su ejecutor mecánico, en el hombre que firma lo que le dicen que firme y justifica lo que le dicen que justifique. Pero hay un área donde Ribbentrop sigue siendo activo, donde su agencia personal permanece intacta, en la implementación del Holocausto en los territorios bajo jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es la parte más oscura de la historia de Ribbentrop, y la que menos puede esconderse detrás de «solo seguía órdenes». Capítulo 3. El verdadero creyente detrás de la máscara. Existe un mito conveniente sobre Joachim von Ribbentrop, que era un burócrata sin ideología real, un oportunista puro que adoptó el antisemitismo como se pondría un traje, porque era necesario para avanzar en el Tercer Reich. Los documentos cuentan una historia mucho más perturbadora. Ribbentrop era un antisemita convencido, no de los que gritaban en las calles, ni de los que escribían panfletos rabiosos, de los más peligrosos, de los que creían que su odio era análisis racional. Las primeras señales aparecen en su correspondencia privada de los años 20, antes de unirse al partido nazi. Cartas a socios comerciales donde culpa a la influencia judía internacional
por los problemas económicos de Alemania. Conversaciones familiares donde expresa la teoría de que los judíos controlan las finanzas británicas y francesas, y que esto explica el Tratado de Versalles. No es retórica aprendida de Hitler. Es convicción personal, cultivada en los círculos de clase media resentidos de la República de Weimar, donde el antisemitismo era considerado una posición política respetable, no una obscenidad moral. Cuando se une al partido nazi, encuentra una ideología que valida y sistematiza sus prejuicios privados. No tiene que adoptar el antisemitismo, solo tiene que dejar que florezca. Un ejemplo concreto. En 1938, como ministro de Relaciones Exteriores recién nombrado, Ribbentrop circula un memorando interno argumentando que la cuestión judía debe ser central a la política exterior alemana, no porque Hitler lo haya ordenado, sino como su propia iniciativa. El memorando es notable por su claridad fría. Ribbentrop argumenta que todos los estados con poblaciones judías significativas deben ser presionados para adoptar legislación antisemita, que la emigración judía debe ser facilitada, pero también controlada para evitar que los judíos alemanes escapen con capital, que los gobiernos extranjeros deben ser hechos cómplices en la persecución mediante acuerdos diplomáticos. Es política como maldad administrativa, y Ribbentrop no solo firma documentos, se involucra personalmente en la implementación. Después de la Kristallnacht, en noviembre de 1938, cuando turbas nazis destruyen sinagogas y negocios judíos en toda Alemania, el mundo reacciona con horror. Los embajadores extranjeros presionan a Ribbentrop para explicaciones. Su respuesta es instructiva. No muestra vergüenza ni intento de minimizar. En cambio, presenta la violencia como respuesta comprensible al comportamiento provocativo judío. Cuando el embajador estadounidense señala que muchas víctimas eran veteranos de guerra alemanes, ciudadanos leales, Ribbentrop responde fríamente: la lealtad a Alemania y la identidad judía son incompatibles. No está leyendo un guión, está expresando convicción genuina. Los documentos del juicio de Nuremberg revelan algo aún más perturbador. Ribbentrop usó activamente el Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar el Holocausto en territorios ocupados. El mecanismo funcionaba así. Cuando Alemania ocupaba un nuevo territorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores negociaba con los gobiernos locales, colaboradores o títeres, los detalles de la deportación de judíos. No era simplemente aprobar lo que las SS decidían, era coordinación activa. Franz Rademacher, jefe del departamento del ministerio responsable de asuntos judíos, testificó que Ribbentrop personalmente revisaba y aprobaba los planes de deportación, que en múltiples ocasiones, cuando gobiernos colaboradores mostraban renuencia, Ribbentrop aplicó presión diplomática directa. Un caso específico: Hungría, 1944. El regente Miklós Horthy había resistido las demandas alemanas de deportar a los judíos húngaros. En marzo de 1944, Alemania ocupa Hungría. Ribbentrop viaja personalmente a Budapest. Las actas de su reunión con los nuevos líderes colaboradores muestran a Ribbentrop presionando agresivamente para resolver la cuestión judía húngara rápidamente. No usa eufemismos. Dice explícitamente que los judíos deben ser removidos y tratados en el este. Para junio de 1944, 437.000 judíos húngaros han sido deportados a Auschwitz. La mayoría son asesinados inmediatamente al llegar. La participación de Ribbentrop no es periférica, es estructural. Pero aquí está la paradoja que revela la complejidad perturbadora de Ribbentrop. Mientras implementaba el Holocausto con eficiencia burocrática,
ocasionalmente intervenía para salvar judíos específicos, no por compasión, por cálculo. Hay documentación de al menos una docena de casos donde Ribbentrop otorgó protecciones especiales a judíos individuales, banqueros que le habían otorgado crédito en los años 20, socios comerciales de su pasado en el comercio de vinos, incluso un médico judío que había tratado a su hijo enfermo. Estas intervenciones no muestran humanidad, muestran algo más inquietante, que Ribbentrop podía sostener simultáneamente la creencia de que los judíos debían ser eliminados como categoría, mientras hacía excepciones para judíos específicos que le habían sido útiles. Es la lógica del genocidio pragmático. Un testimonio de Nuremberg captura perfectamente esta mentalidad. Walter Schellenberg, de la inteligencia de las SS, recordó una conversación con Ribbentrop en 1943. Le mencioné que ciertos industriales judíos en Francia podrían ser útiles para la economía de guerra. Ribbentrop estuvo de acuerdo en principio, pero añadió: por supuesto, eventualmente tendrán que irse como todos los demás, pero mientras sean útiles, podemos hacer arreglos temporales. No mostraba ningún sentido de contradicción entre proteger a algunos judíos hoy y planear su eliminación mañana. Esta capacidad de compartimentalización no es evidencia de falta de ideología. Es evidencia de ideología lo suficientemente fuerte como para acomodar inconsistencias tácticas sin cuestionar la premisa fundamental. Y la premisa fundamental de Ribbentrop era clara: los judíos como grupo eran el enemigo de Alemania. Esta creencia no era performativa, era central a cómo entendía el mundo. Sus diarios privados, que su familia mantuvo ocultos hasta finales de los 90, muestran a un hombre que genuinamente creía en la existencia de una conspiración judía internacional. Cada revés diplomático alemán, cada negativa británica a negociar, cada resistencia soviética era interpretada a través de este prisma. Cuando los británicos rechazan las ofertas de paz alemanas en 1940, Ribbentrop lo atribuye a la influencia judía sobre Churchill. Cuando Estados Unidos se mueve hacia la guerra, es porque los judíos controlan Roosevelt. Cuando la resistencia en territorios ocupados crece, es por agitadores judíos. Es una cosmovisión autosellada donde toda evidencia contradictoria es reinterpretada como confirmación. Pero Ribbentrop no es simplemente un ideólogo, es algo más complicado, un ideólogo que instrumentaliza su propia ideología. Un ejemplo perfecto ocurre en 1941. Ribbentrop está tratando de convencer a Franco de que España entre en la guerra del lado del eje. Las negociaciones están estancadas porque Franco exige enormes concesiones territoriales en el norte de África. En sus comunicaciones privadas con Hitler, Ribbentrop enmarca la renuencia de Franco como producto de influencia judía en España. Es una explicación absurda. España había expulsado a sus judíos en 1492 y tenía una población judía minúscula, pero le permite a Ribbentrop evitar admitir que sus habilidades de negociación han fallado. La ideología se convierte en excusa. El antisemitismo se convierte en el método conveniente para explicar fracasos diplomáticos. Esta mezcla de creencia genuina y oportunismo táctico es lo que hace a Ribbentrop tan difícil de categorizar. No es puramente un cínico, no es puramente un fanático, es una síntesis incómoda de ambos, y quizás lo más perturbador, funciona para él, al menos hasta que no lo hace. Su antisemitismo le gana credibilidad con el ala más radical del partido. Su voluntad de implementar activamente políticas genocidas lo hace valioso para Himmler y las SS. Su capacidad de presentar la ideología en lenguaje diplomático respetable lo hace útil en negociaciones internacionales.
para 1942, Ribbentrop es uno de los nazis más poderosos después de Hitler mismo, y su poder está construido sobre una montaña de cadáveres que él ayudó activamente a crear. Pero hay grietas en la fachada, y vienen del lugar más inesperado, la propia ideología que lo elevó. El problema es este. Ribbentrop construyó su carrera convenciendo a Hitler de que entendía a Occidente, que podía predecir cómo reaccionarían los británicos y estadounidenses, pero sus predicciones estaban fundamentalmente distorsionadas por su antisemitismo. Ribbentrop genuinamente creía que las democracias occidentales estaban controladas por judíos, que cada decisión británica, cada política estadounidense, era producto de manipulación judía. Esta creencia lo cegó a las dinámicas políticas reales, a los verdaderos intereses nacionales, a las motivaciones genuinas de los líderes occidentales. Entonces, cuando Estados Unidos entra en la guerra después de Pearl Harbor, Ribbentrop está completamente desconcertado. Su teoría dice que Estados Unidos debería mantenerse neutral porque los judíos quieren que Estados Unidos y Alemania se destruyan mutuamente. Pero Estados Unidos está entrando del lado de Gran Bretaña, lo cual contradice su narrativa. Su explicación: los judíos han calculado mal, han perdido control sobre Roosevelt. Es una racionalización desesperada, y en privado, algunos de sus propios subordinados comienzan a dudar. Walter Hewell, el enlace de Ribbentrop con Hitler, escribe en su diario en diciembre de 1941. El jefe está convencido de que los judíos están orquestando toda la coalición enemiga, pero si eso es cierto, entonces los judíos han construido la alianza más poderosa de la historia. ¿No nos hace eso parecer estúpidos por subestimarlos? Es una observación devastadora. Si los judíos son tan poderosos y calculadores como Ribbentrop afirma, entonces Alemania está luchando contra un enemigo que los supera estratégicamente. Si los judíos no son tan poderosos, entonces todo el análisis de Ribbentrop es fantasía. De cualquier manera, la ideología de Ribbentrop se está convirtiendo en un pasivo estratégico. Para 1943, después de Stalingrado, incluso Hitler está comenzando a cuestionar los análisis de Ribbentrop. No abiertamente, nunca abiertamente. Pero Ribbentrop nota que sus memorandos reciben menos atención, que sus consejos sobre política occidental son ignorados con mayor frecuencia. Y Ribbentrop, que derivó toda su identidad de ser el experto indispensable de Hitler en asuntos exteriores, comienza a entrar en pánico. Esto nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de la psicología de Ribbentrop. Su relación con Hitler no era simplemente profesional, era profundamente, casi patológicamente, personal. Capítulo 4. La sombra y su amo. Existe una fotografía tomada en Berghof en 1943. Hitler está sentado en su silla favorita, mirando por la ventana hacia las montañas. A su derecha, de pie, está Ribbentrop. La postura de Ribbentrop es reveladora, inclinado ligeramente hacia adelante, manos cruzadas, ojos fijos en Hitler con una intensidad que bordea en lo devocional. Albert Speer, quien estaba presente cuando se tomó la foto, escribió en sus memorias: Ribbentrop miraba a Hitler como un perro mira a su amo. Había algo abyecto en ello, pero también algo feroz, como si Ribbentrop fuera a morder a cualquiera que se acercara demasiado. Es una observación brutal pero precisa, porque la relación entre Hitler y Ribbentrop no era normal ni siquiera para los estándares del Tercer Reich, donde la adulación era moneda de cambio. Ribbentrop necesitaba a Hitler de una manera que iba más allá de la ambición política. Necesitaba su aprobación como validación existencial. Recuerden,
Ribbentrop pasó toda su vida tratando de escapar de sus orígenes de clase media. Compró un título nobiliario, se casó con dinero, construyó una fachada de sofisticación, pero en el fondo sabía que era un fraude, sabía que la aristocracia real lo despreciaba. Sabía que su Bonn era una mentira comprada. Hitler era diferente. Hitler no venía de la aristocracia. Hitler había construido su poder desde cero, y Hitler lo validaba. Cuando Hitler lo nombraba ministro de Relaciones Exteriores, no era solo una promoción, era transformación. El vendedor de champán se convertía en estadista, el impostor se convertía en legítimo. Pero había un precio, lealtad absoluta, y Ribbentrop pagó ese precio con un fervor que asustaba incluso a otros nazis. Goebbels, que ciertamente no era ajeno a la adulación de Hitler, escribió en su diario en 1940: «Ribbentrop es extraordinario en su devoción al Führer, es casi religioso. Nunca he visto a Ribbentrop contradecir a Hitler sobre nada sustancial. Incluso cuando el Führer está claramente equivocado sobre algún asunto de hecho diplomático, Ribbentrop retuerce la realidad para que se ajuste a la declaración del Führer». Era verdad. Hay docenas de ejemplos documentados donde Ribbentrop cambió completamente de posición en cuestión de horas para alinearse con algún comentario casual de Hitler. Un caso específico. En marzo de 1941, Ribbentrop estaba argumentando contra la invasión de Yugoslavia. Tenía razones diplomáticas sólidas. Yugoslavia había firmado un pacto con el Eje días antes. Una invasión alienaria a Italia y Hungría retrasaría Barbarroja. Luego Hitler, furioso por un golpe antialemán en Belgrado, decidió invadir. En la misma reunión donde Hitler anunció su decisión, Ribbentrop, sin pausa, comenzó a argumentar que la invasión de Yugoslavia era estratégicamente necesaria y que él siempre había tenido reservas sobre la confiabilidad yugoslava. Los otros presentes lo miraron con una mezcla de asombro y disgusto. Ribbentrop no parecía notar. Había una sola realidad, la opinión de Hitler. Todo lo demás era negociable. Pero esta servilidad no era simplemente estratégica, era psicológica. Ribbentrop genuinamente parecía incapaz de sostener una opinión que contradijera a Hitler durante más de unos minutos. El psicólogo de la prisión de Nuremberg, Gustav Gilbert, quien entrevistó extensamente a Ribbentrop durante el juicio, escribió: «Ribbentrop muestra una dependencia psicológica inusual de la figura de Hitler. Incluso ahora, con Hitler muerto, Ribbentrop estructura sus respuestas alrededor de lo que el Führer quería o lo que el Führer creía. No puede articular sus propias convicciones separadas de Hitler. Es un diagnóstico devastador y plantea una pregunta incómoda. Si Ribbentrop era tan dependiente de Hitler, ¿tenía verdadera agencia? ¿O era simplemente un instrumento? La respuesta es complicada, porque aunque Ribbentrop no podía contradecir abiertamente a Hitler, ciertamente podía guiarlo. Y Ribbentrop se volvió magistral en el arte de la manipulación indirecta. Funcionaba así. Ribbentrop estudiaba obsesivamente a Hitler. Leía cada uno de sus discursos, memorizaba sus frases favoritas, notaba qué argumentos lo conmovían y cuáles lo aburrían. Luego, cuando quería empujar una política particular, Ribbentrop la enmarcaba no como su propia idea, sino como la conclusión lógica de algo que Hitler había dicho. Por ejemplo, Hitler odiaba a los británicos después de que rechazaran sus ofertas de paz. Ribbentrop usó esto. Cada vez que quería presionar por políticas más agresivas hacia Gran Bretaña, comenzaba recordando a Hitler algún insulto británico. Activaba la ira de Hitler y luego presentaba su política como la respuesta apropiada a ese insulto. No era persuasión, era manipulación emocional.
Y funcionó. Durante años, funcionó. El pacto nazi-soviético fue vendido así. La declaración de guerra contra Estados Unidos fue influenciada así. La resistencia a cualquier negociación de paz después de Stalingrado fue reforzada así. Ribbentrop nunca decía, debemos hacer X. Decía, el Führer ha demostrado claramente que X es el único curso de acción consistente con los principios del nacionalsocialismo. Era gaslighting institucionalizado. Pero había un costo para esta estrategia, porque para manipular a Hitler efectivamente, Ribbentrop tenía que sumergirse completamente en la cosmovisión de Hitler. Tenía que pensar como Hitler, hablar como Hitler, ver el mundo como Hitler. Y gradualmente, la línea entre manipulación y creencia genuina se volvió borrosa. Para 1943, ya no estaba claro si Ribbentrop estaba adoptando las posiciones de Hitler para influenciarlo o si genuinamente las había internalizado. El psicólogo Jung tiene un término para esto: participación mística. Es cuando la identidad de alguien se fusiona tan completamente con otra persona que pierden la capacidad de distinguir entre sus propios pensamientos y los del otro. Ribbentrop estaba experimentando participación mística con Hitler, y esto lo hacía increíblemente peligroso, porque mientras otros subordinados de Hitler podían ocasionalmente servir como frenos, podían señalar realidades inconvenientes, Ribbentrop solo amplificaba y radicalizaba los impulsos de Hitler. Cuando Hitler quería creer que los británicos estaban a punto de colapsar, Ribbentrop proveía inteligencia que lo confirmaba. Cuando Hitler quería creer que Estados Unidos no pelearía seriamente, Ribbentrop producía análisis que lo demostraban. Cuando Hitler quería creer que la Unión Soviética estaba cerca del colapso en 1942, Ribbentrop proporcionaba evaluaciones diplomáticas que lo apoyaban. Era un circuito de retroalimentación de autoengaño, y estaba guiando la política exterior del Estado más destructivo de la historia. Pero después de Stalingrado, la dinámica comenzó a cambiar. Hitler estaba perdiendo fe en sus subordinados. Las promesas de Göring sobre la Luftwaffe habían resultado vacías. Las garantías de producción de Speer no podían compensar las pérdidas masivas en el este, y los análisis de Ribbentrop sobre la voluntad occidental de negociar estaban demostrando ser fantasías. Por primera vez, Ribbentrop sintió que estaba perdiendo su posición especial, y reaccionó de la manera más predecible, duplicando su lealtad, volviéndose aún más servil, aún más acrítico, aún más dispuesto a decirle a Hitler exactamente lo que quería escuchar. Era una espiral descendente. Cuanto menos confiaba Hitler en él, más desesperadamente Ribbentrop buscaba aprobación. Cuanto más buscaba aprobación, menos útil se volvía como asesor. Para 1944, Ribbentrop estaba efectivamente marginado de las decisiones importantes. Hitler consultaba directamente con comandantes militares. Las SS manejaban cada vez más las relaciones con estados satélites. El Ministerio de Relaciones Exteriores se había convertido en poco más que una oficina de procesamiento de documentos. Pero Ribbentrop no podía admitirlo. Seguía asistiendo a reuniones diarias con Hitler. Seguía produciendo memorandos que nadie leía. Seguía insistiendo en que los aliados occidentales estaban a punto de romper con los soviéticos y negociar una paz separada con Alemania. Era delirante. Pero era el único pensamiento que Ribbentrop podía tolerar, porque si admitía que su análisis fundamental había sido erróneo, tendría que admitir que su carrera completa había sido construida sobre una mentira. El testimonio más revelador de esta etapa viene de Walter Schellenberg, quien por órdenes de Himmler intentó en 1944 convencer a Ribbentrop
de apoyar exploraciones de paz secretas con los occidentales. Schellenberg recordó: «Le presenté evidencia de inteligencia que mostraba que los occidentales nunca negociarían mientras Hitler estuviera en el poder». Ribbentrop se negó incluso a considerar la implicación. Dijo que tal pensamiento era traición, que el Führer era Alemania y Alemania era el Führer, que dudar de Hitler era dudar de la propia realidad. Es el lenguaje del culto. Y Ribbentrop era el seguidor más fanático. La triste ironía es que incluso Hitler llegó a ver a Ribbentrop como un lastre. En las últimas semanas de la guerra, Hitler comentó a su secretaria: «Ribbentrop fue útil una vez. Ahora simplemente me dice lo que cree que quiero escuchar. Es agotador». Pero Ribbentrop nunca supo esto. Hasta el final, creyó que era indispensable. En abril de 1945, con Berlín rodeado y el Tercer Reich en sus últimos días, Ribbentrop todavía estaba produciendo memorandos sobre cómo Alemania podía explotar las inevitables tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. Hitler se suicidó el 30 de abril. Ribbentrop no estaba en el búnker. Había sido enviado al norte días antes con instrucciones vagas. Cuando escuchó la noticia de la muerte de Hitler, Ribbentrop se derrumbó, no por la pérdida de Alemania, no por los millones de muertos, sino por la pérdida de Hitler. Según testigos, lloró inconsolablemente. Repetía una y otra vez: «¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer?». No era retórica, era una pregunta genuina, porque Joachim von Ribbentrop había construido su identidad completa alrededor de ser el hombre de Hitler. Sin Hitler, literalmente no sabía quién era. Pasó semanas vagando, usando identidades falsas, cambiando de escondite. Pero no estaba tratando particularmente de escapar. Estaba perdido. Finalmente, en junio de 1945, las tropas británicas lo arrestaron en Hamburgo. No resistió. Cuando le preguntaron por qué no había intentado escapar a Sudamérica o esconderse más efectivamente, respondió: «Ya no importa». En Nuremberg, durante los meses del juicio, Ribbentrop fue una figura patética. Mientras otros acusados al menos intentaban articular defensas coherentes, Ribbentrop simplemente insistía repetidamente que él solo estaba implementando la política del Führer. Cuando se le mostró evidencia documental de su participación personal en el Holocausto, respondió: «Esas eran las directivas que recibí». Cuando se le preguntó sobre el pacto nazi-soviético, dijo: «El Führer me instruyó que lo negociara». Cuando se le preguntó sobre sus análisis erróneos sobre la voluntad británica de luchar, dijo: «Informé lo que el Führer necesitaba saber». Era una rendición completa de agencia, y el fiscal estadounidense, Robert Jackson, lo destrozó en el contrainterrogatorio. Jackson le preguntó: «¿Usted está diciendo que nunca tomó una decisión independiente como ministro de Relaciones Exteriores de Alemania?» Ribbentrop respondió: «Todas mis decisiones estaban guiadas por la voluntad del Führer». Jackson: «¿Entonces usted era simplemente un instrumento sin voluntad propia?» Ribbentrop, dándose cuenta de la trampa, era un servidor leal del Estado alemán. Jackson: «Un Estado que mató a 6 millones de judíos. ¿Y usted simplemente servía?» Ribbentrop no tenía respuesta, porque la verdad era demasiado compleja para el marco legal del tribunal. Ribbentrop no era simplemente un seguidor de órdenes, pero tampoco era un agente completamente independiente. Era algo intermedio y más perturbador. Un hombre que había fusionado su identidad con la de un monstruo. Y en esa fusión se había convertido en monstruo él mismo. El tribunal no aceptó la defensa. El 1 de octubre de 1946, Joachim von Ribbentrop fue declarado culpable de todos los cargos.
conspiración para cometer crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia era inevitable: muerte por ahorcamiento. Y así regresamos a donde comenzamos, a ese pasillo en Nuremberg, a esos 13 escalones, a las últimas palabras que no mostraron arrepentimiento. Dios proteja a Alemania. No perdón. No lo siento. No reconocimiento del océano de sufrimiento que ayudó a crear. Solo la actuación final de un hombre que nunca supo quién era sin el aplauso. Capítulo 5. El legado del vendedor. La trampa se abre. El cuerpo de Joachim von Ribbentrop cae. Los médicos confirman la muerte a la 1:30 de la madrugada del 16 de octubre de 1946. Su cuerpo es incinerado. Las cenizas son esparcidas en un río bávaro sin marcar la ubicación. No hay tumba, no hay monumento, ni siquiera un lugar donde sus descendientes puedan presentar respetos. Es como si la historia quisiera borrarlo completamente. Y durante décadas, eso es exactamente lo que sucedió. En las historias populares de la Segunda Guerra Mundial, Ribbentrop es apenas una nota al pie: el bufón nazi, el adulador incompetente, el hombre que no merece análisis serio. Pero esta narrativa conveniente nos impide aprender las lecciones más importantes de su vida. Porque Ribbentrop no era incompetente, era peligrosamente competente en ciertos tipos de manipulación. No era un bufón, era un calculador frío que jugó al sistema nazi con habilidad considerable. Y no era simplemente un seguidor, era un arquitecto activo de algunas de las decisiones más destructivas del siglo XX. Las consecuencias de su trabajo moldean el mundo incluso hoy. Empecemos con lo obvio: el pacto nazi-soviético. En el corto plazo, el pacto logró exactamente lo que Ribbentrop pretendía: aisló a Polonia, sorprendió a las democracias occidentales, dio a Alemania manos libres para comenzar la conquista de Europa. Pero las consecuencias a largo plazo fueron catastróficas, incluso para los objetivos alemanes. El pacto convenció a Stalin de que podía confiar en Hitler lo suficiente como para bajar la guardia. Cuando Alemania invadió en junio de 1941, la Unión Soviética estaba fatalmente mal preparada. Las purgas de Stalin del ejército soviético en los años 30 habían sido devastadoras, pero el shock de la traición alemana en 1941 fue igualmente dañino. El resultado fueron millones de muertes soviéticas innecesarias en los primeros meses de Barbarroja. Pero el pacto también aseguró algo más: que Stalin nunca, jamás, confiaría en Occidente otra vez. Churchill y Roosevelt intentaron construir una verdadera alianza con Stalin durante la guerra. Fracasaron, porque Stalin, quemado por Múnich y traicionado por el pacto con Hitler, vio cada propuesta occidental a través del prisma de la sospecha. Las semillas de la Guerra Fría fueron plantadas en agosto de 1939, cuando Ribbentrop y Molotov firmaron ese pacto en el Kremlin. Stalin aprendió que los acuerdos internacionales son papel sin valor a menos que estén respaldados por fuerza bruta. Aprendió que las potencias occidentales negociarán, apaciguarán y traicionarán según convenga a sus intereses. Aprendió que la única seguridad real viene de la ocupación física de territorio. Entonces, después de la guerra, cuando Estados Unidos y Gran Bretaña presionaban por elecciones libres en Europa Oriental, Stalin los ignoró. Ocupó Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental y los convirtió en estados satélites. No porque fuera únicamente ideología comunista, sino porque Ribbentrop le había enseñado que el poder diplomático sin control territorial es ilusión. 45 años de Guerra Fría, división de Europa,
docenas de conflictos subsidiarios. La amenaza nuclear que pendió sobre la humanidad durante generaciones. No todo fue culpa de Ribbentrop, pero el pacto que él orquestó con tanta orgullosa astucia estableció dinámicas que resonaron durante medio siglo. Luego está su fracaso más espectacular, Estados Unidos. Los análisis de Ribbentrop sobre la voluntad estadounidense de entrar en la guerra fueron consistentemente, catastróficamente erróneos. Su teoría de que los judíos controlan la política estadounidense lo cegó a las realidades de la opinión pública estadounidense, los intereses geopolíticos y las dinámicas políticas reales. Roosevelt quería intervenir, sí, pero estaba limitado por un Congreso aislacionista y una población que recordaba los horrores de la Primera Guerra Mundial. Estaba moviéndose hacia la guerra cautelosamente, dando a Alemania múltiples oportunidades de reconsiderar. Ribbentrop interpretó esta cautela como debilidad. Aconsejó a Hitler que Estados Unidos estaba dividido internamente y no podría movilizarse efectivamente. Minimizó la capacidad industrial estadounidense, desestimó la voluntad de lucha estadounidense, y luego, después de Pearl Harbor, cuando Hitler preguntó si debería declarar la guerra a Estados Unidos en solidaridad con Japón, Ribbentrop dijo sí. No había obligación de tratado. El pacto con Japón era defensivo. Pearl Harbor fue una agresión japonesa, no un ataque contra Japón. Alemania podría haberse mantenido neutral en el Pacífico. Pero Ribbentrop argumentó que declarar la guerra mostraría solidaridad del eje y que de todos modos Estados Unidos entrará pronto, mejor controlar el timing. Hitler estuvo de acuerdo. El 11 de diciembre de 1941, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. Fue la decisión estratégica más catastrófica del Tercer Reich, porque incluso con Pearl Harbor, Roosevelt habría enfrentado inmensa dificultad convenciendo al Congreso de declarar guerra a Alemania. La atención estadounidense estaba en Japón. Los aislacionistas argumentarían que la guerra europea no era asunto estadounidense. La declaración de guerra alemana resolvió el dilema de Roosevelt, unificó a Estados Unidos, permitió una movilización total sin debate político paralizante, y la máquina industrial estadounidense, que Ribbentrop había desestimado como plutócrata e ineficiente, procedió a producir más material de guerra que todas las demás naciones combatientes combinadas. Para 1944, Estados Unidos estaba produciendo un barco Liberty cada día, construyendo un bombardero cada hora, entrenando más pilotos mensualmente que todo lo que la Luftwaffe había entrenado en un año. La guerra en Europa probablemente era ganable para los aliados incluso sin plena participación estadounidense, gracias a la Unión Soviética. Pero la entrada estadounidense la hizo inevitable y la acortó en años. Millones de vidas fueron salvadas, porque la guerra terminó en mayo de 1945 en vez de 1946 o 47. Millones de vidas fueron perdidas porque la guerra comenzó en el primer lugar. Y Ribbentrop estuvo activamente involucrado en ambos lados de esa ecuación. Pero su legado más oscuro, el que más pesa, es su papel en el Holocausto. Ribbentrop no diseñó las cámaras de gas. No comandó los Einsatzgruppen, no escribió las leyes de Nuremberg, pero hizo algo igualmente letal. Normalizó la colaboración internacional en el genocidio. El Holocausto no fue solo un asunto alemán. Requirió la cooperación activa o pasiva de gobiernos en toda Europa. Requirió que diplomáticos negociaran términos de deportación. Requirió que burócratas extranjeros procesaran documentos. Requirió que sistemas ferroviarios transportaran víctimas a través de fronteras internacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ribbentrop coordinó todo esto. Cuando el gobierno francés de Vichy preguntó sobre el destino de los judíos deportados, el Ministerio de Ribbentrop proporcionó eufemismos tranquilizadores. Cuando Hungría vaciló sobre las deportaciones, el ministerio aplicó presión diplomática. Cuando gobiernos colaboradores preguntaron sobre compensación por la transferencia de judíos, el ministerio negoció los términos. Fue genocidio procesado a través de canales diplomáticos normales. Y esto estableció un precedente aterrador, que el asesinato masivo puede ser ejecutado usando las estructuras normales del gobierno, que no necesitas frenetismo revolucionario o caos anárquico. Solo necesitas burócratas dispuestos a procesar los documentos apropiados. Hannah Arendt llamó a esto la banalidad del mal, y aunque ella estaba escribiendo sobre Eichmann, la frase aplica igual a Ribbentrop, porque Ribbentrop implementó el genocidio como implementaría cualquier otra política exterior, con memorandos, reuniones diplomáticas, negociaciones sobre detalles técnicos. Personas fueron asesinadas, pero los documentos estaban en orden. Este legado no terminó en 1945. Los genocidios posteriores, en Camboya, Ruanda, Bosnia, han usado versiones del mismo manual: cooptar estructuras gubernamentales normales, usar lenguaje burocrático eufemístico, negociar colaboración internacional, presentándolo como asunto interno soberano. Ribbentrop no inventó ninguna de estas técnicas, pero las perfeccionó a escala industrial. Y luego está el legado más sutil, el que es más difícil de cuantificar, pero quizás más importante. Ribbentrop demostró que la manipulación sistemática de la información puede permitir que las naciones cometan errores catastróficos, mientras permanecen convencidas de que están actuando racionalmente. Hitler tomó decisiones terribles, pero no las tomó en un vacío informativo. Tenía informes de inteligencia, evaluaciones diplomáticas, análisis de expertos. El problema era que mucha de esa información pasaba por Ribbentrop, y Ribbentrop la filtraba, distorsionaba o completamente fabricaba para que se ajustara a sus teorías y la cosmovisión de Hitler. No era censura burda, era algo más insidioso, curación estratégica de la realidad, y funcionó porque confirmaba lo que Hitler quería creer. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación. Ribbentrop lo weaponizó. ¿Suena familiar? En nuestra era de cámaras de eco en redes sociales, noticias fabricadas y realidades algorítmicamente filtradas, el legado de Ribbentrop es inquietantemente relevante. Él demostró que con suficiente habilidad puedes construir una burbuja informativa completa alrededor de un líder. Puedes hacer que crean cosas demostrablemente falsas. Y puedes conducir a naciones enteras a catástrofe mientras todos involucrados están convencidos de que están actuando sobre hechos reales. La lección no es que la información falsa es peligrosa, eso es obvio. La lección es que la información cuidadosamente curada para confirmar ideas preconcebidas es más peligrosa que mentiras obvias, porque las mentiras obvias pueden ser desafiadas. La curación sutil de la realidad es invisible incluso para quienes la ejecutan. Ribbentrop probablemente creía en sus propios informes. Había filtrado la realidad tanto tiempo que había olvidado que estaba filtrando. Entonces, ¿quién fue realmente Joachim von Ribbentrop? No era el genio que creía ser. Sus éxitos diplomáticos fueron en gran medida producto de que otros estados subestimaran la voluntad de Alemania de usar fuerza, no de su habilidad persuasiva. No era el bufón que sus colegas afirmaban que era. Los bufones no orquestan pactos que remodelan Europa. Los bufones no coordinan deportaciones en una docena de países simultáneamente. Era algo entre y más peligroso.
un hombre de inteligencia mediana, pero ambición ilimitada, quien descubrió que en un régimen basado en adulación y lealtad personal, las habilidades de un vendedor podían llevarte hasta la cima. Era el eterno outsider que nunca dejó de actuar como insider, el vendedor de champán que nunca dejó de vender, el hombre con un título comprado que nunca dejó de tratar de probarse ante aristocracias que no existían más. Y en su desesperación por importar, por ser validado, por ser esencial, ayudó a crear el infierno del siglo XX. No hay un final moral limpio en la historia de Ribbentrop. No hay lecciones simples, porque la verdad incómoda es que hombres como Ribbentrop, hombres mediocres, inseguros, amoralmente ambiciosos, son más comunes que los monstruos obviamente extraordinarios. Hitler era único, Ribbentrop era ordinario, y quizás por eso su historia importa más, porque dice que no necesitas ser un loco visionario para causar catástrofe histórica. Solo necesitas ser lo suficientemente inteligente para manipular, lo suficientemente ambicioso para no importarte los costos, y lo suficientemente afortunado para encontrarte en el lugar correcto, en el momento equivocado. Joachim von Ribbentrop vendió el mundo, y cuando todo colapsó, cuando los cuerpos fueron contados y las ciudades yacían en ruinas, su única defensa fue: yo solo trabajaba aquí, pero las facturas que ayudó a generar todavía se están pagando. Las heridas que ayudó a abrir todavía están sanando, y las lecciones que se negó a aprender siguen esperando que las aprendamos nosotros. Porque si hay algo que la vida de Ribbentrop enseña, es esto: el mal no siempre llega vestido con uniforme negro y gritando consignas. A veces llega en traje diplomático, hablando suavemente, vendiendo la idea de que lo imposible es inevitable y que las reglas no aplican cuando la ambición es lo suficientemente grande. Y la única defensa contra ese tipo de mal es el compromiso absoluto con la verdad incómoda sobre la adulación conveniente, con la responsabilidad personal sobre la deferencia institucional, con la admisión de que yo solo seguía órdenes, nunca, jamás es suficiente. Joachim von Ribbentrop murió sin aprender eso. Nosotros no tenemos esa excusa. Fin.